Ahí está, construcciones 2, aquí arrancamos. De aquí vamos a tratar primero cómo percibimos las cosas cuando leemos, qué información absorbemos cuando nuestra forma de percibir. Cuando leemos, del contenido de que leemos nos queda un 10%. Cuando lo oímos, el 20%. Cuando lo vemos o lo vivimos, nos queda un 30%. Cuando lo vemos y lo oímos, un 50%. Y cuando decidimos, es decir, tomamos una decisión y lo hacemos, nos queda un 90% del conocimiento. Por eso, toda la carrera pedagógica, los neurocientíficos definen estos porcentajes que son generales para definir el poder de conocimiento que tiene cada persona en cada acto. Por eso es tan importante para nosotros que ustedes vayan leyendo, oyendo las clases y a partir de ahí ver y cómo de la propia corrección visual de lo que ustedes están haciendo van aprendiendo y ver y oír y cómo oímos se va a lograr un 50% y cuando lo hacemos nos queda nuestra máxima capacidad que sería un 90%. De lo que deseamos hacer. De ahí, para esta teoría evolutiva, como para ver de la evolución del cuerpo humano, porque todo esto viene de la evolución de nuestro conocimiento. Nuestro elemento sagrado que tenemos es nuestro cerebro. Este cerebro nos permite a nosotros adquirir conocimiento para luego reproducirlo. En esto actuamos a partir de las percepciones. Las percepciones son los primeros actos que tenían en las condiciones humanas muy anteriores. Todos se comportaban a partir de la sensación. Si tenían miedo se iban del lugar, si estaban tranquilos lo habitaban. Antes de la evolución cognitiva que les comentaba ayer, tenemos una ayer en la otra clase, teníamos la concepción esta de tener en cuenta cómo... un segundo. Ahí está. Entonces, de nuestras conformaciones de comprensión del medio, podemos definir nosotros cómo nos entendemos a partir de la concepción de desde dónde veníamos. Las percepciones de cada lugar nos va a dar la posibilidad de estar, irnos o refugiarnos. Los primeros cambios cromáticos que hace el hombre en los espacios, ustedes si vienen de un lugar oscuro y pasan a un lugar claro, van a estimular a este centro nervioso. Este centro nervioso remite a los primeros conocimientos que tenían nuestros antepasados. De ahí podemos resumir que nos acordamos de lo que pasa, de lo que hacemos, cómo actuamos, reconocemos nuestros actos, percibimos nuestra respiración, registramos nuestro interior y nuestros sentimientos. Este ejercicio de empezar a registrar en cada lugar cómo nos sentimos, nos ayuda al día de mañana en dar una forma, una materialidad y un color cuando tenemos que diseñar lugares que nunca resolvimos. Por ahí vamos a tomar ahora este elemento de darnos cuenta de nuestra evolución humana y nuestra evolución de conocimiento. Venimos desde estas amebas que eran sensibles a los cambios cromáticos, que hoy todavía nosotros somos sensibles al cambio de luz, a los contraluces, y de ahí va evolucionando el hombre hasta darnos cuenta de lo que somos ahora. Y hoy... Perdón, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Samantha. ¿Estás grabando la clase? Porque vi en Moodle que decían que las iban a grabar o que las iban a subir a YouTube. Estoy intentando hacer eso en este momento. Okay. No, porque no veía el puntito, no sabía si era que yo no lo veía o... Bueno, es la primera vez que lo estoy intentando, vamos a ver si todo el sistema, la clase pasada no la pudimos lograr. No nos habían permitido. Bien, gracias. En este caso, no pasa nada. En este caso nos vamos a dar cuenta que somos
nos consideramos dentro de los sapiens, sapiens. Eso quiere decir que es la primera vez en la estructura cognitiva del ser humano que el hombre sabe que está sabiendo. Es decir, que se siente capaz, a partir del conocimiento que tiene almacenado, de resolver temas que antes los resolvía inmediatamente. Ahora sabe que es capaz de resolverlos. Eso, así nos reconocemos que sabemos lo que sabemos. Y percibimos el mundo y reconocemos que al amanecer hay una claridad porque sabemos que hay un amanecer. Antiguamente no se reconocía estos hábitos. O sabemos que a la noche cambian las luces cromáticas de un lugar. Esto nos va a definir que esta nueva percepción de que el hombre sabe que está sabiendo es lo que hacemos inconscientemente o conducidos en nuestro ambiente cotidiano. Para aprender hoy en día, lo que estamos tratando de llevar adelante es que ustedes no tomen la referencia de la enseñanza que vierte un profesor, sino que ustedes aprendan de lo aportado por el profesor como un compañero o un guía del trabajo y de todos los estímulos que hoy estamos sometidos en este momento de aprender y de resolver, que pueden ser todos los recursos informáticos o recursos visuales que tenemos en nuestro cotidiano. Todo eso nos genera un ambiente y ese ambiente nos marca una forma de adaptarnos al mundo. Adaptarnos al mundo es adaptar y crear nuevos elementos de proyecto. Esta es una gráfica que hizo un neurólogo para decir que el hombre sabe que está sabiendo. Es una mayor evolución de la corteza frontal. Esto es muy rápido, lo hago para pasar al ejercicio y decidir qué percepción podemos tener en un espacio y cómo podemos elegir un arquitecto los materiales que definen el espacio proyectado. De ahí necesitamos recordarnos de que todo lo que hacemos, acentuamos y reconocemos nuestros actos, percibimos nuestra respiración, registramos nuestro interior y nuestros sentimientos. Registrar es nuestro mundo exterior y registrar nuestro mundo interior. Este fenómeno de registrar es almacenar un conocimiento, una referencia para la hora de ponerlo en práctica, podemos llevarlo adelante. Ahora, ¿cómo conocemos? Fase de clase anterior, o cual veremos cómo los arquitectos aplican el conocimiento. Como el primer acto creativo, el primer tratado, es el tratado de Vitruvio, que esto lo vieron en historia y lo vieron en arquitectura. En este acto de conocimiento es un equilibrio que define el ser humano entre venustas, utilitas y firmitas. En ese juego equilibrado nos va a llevar a ir reconociendo cada una de estas figuras. Desde un lado, todo el Profe, efecto... disculpa, ¿Sí? cambiaste de diapositiva porque se quedó trabado en la primera. ¿Está primera, chicos? A mí me La parece teoría evolutiva. Ahora sí. Ahí sí, ahí la de Vitruvio. Bueno, no, cuando grabo no puedo, pero ¿ustedes vieron todas las diapositivas que estuve mostrando? La de teoría evolutiva estaba viendo yo. ¿Y el resto? Que para tenés que ir se a... quedó tildada en Se esa. colgó en teoría evolutiva se queda también. Tildado, cada vez que pongo grabar se queda tildado. Bueno. No dan los equipos por ahora. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para la próxima y poder grabar. Entonces, de aquí vuelvo a definir el concepto de Aristóteles, que esto ustedes lo vieron o lo conocen, el hombre de Vitruvio, que es el primer tratado de construcción, que si recordamos esto, como el primer tratado de construcción, se lo pidieron a Vitruvio que haga un tratado de todas las construcciones de Roma en el siglo II. Y ahí él encontró que todas las construcciones se resolvían en un equilibrio,
estético, que es venustas, utilitas, según el uso que era requerido, y para terminar, las firmitas, que era según la solidez de cómo se ejecutaba. En este juego de los tres ejes de pensamiento, vemos que nuestro rol como arquitectos tenemos que atravesar los tres ejes. ¿Cómo se sostiene? ¿Qué imagen tiene? Es decir, qué belleza logra y para qué se utiliza. Es como estar en tres espacios simultáneos. Esa es la habilidad que tenemos que tener, que vamos a tratar de incentivar para llevar adelante esta nueva forma de proyectar y construir. Esta representación como voluntad de pensar crea aquí una hora y un tiempo real. La figura social es sensible. ¿Por qué digo que es sensible? Porque va cambiando según la interacción que tenemos. Y la mayor geometría de este dibujo del hombre vitruviano realizado por Leonardo da Vinci nos marca, cuando vemos que el dibujo está inscrito en una geometría racional, vemos cómo esa geometría racional como herramienta del arquitecto nos sirve ¿para qué? Nos sirve para trasladar ese conocimiento a otros lugares. Nos sirve para poder generar los elementos de replanteo. De replanteo para transcribir lo que hemos hecho en plano en la realidad. De ahí, y como último, el equilibrio estético nos permite relacionar cada una de estas partes con la metáfora del significante. Esto se asemeja a algo. Esto tiene un significado de. Entonces, todo eso son valores o planos de conocimiento que el arquitecto va abordando para decidir qué elemento va a llevar a construir. El primer ejemplo es el ejemplo, un ejemplo muy simple que es muy común para todos, que es la primera noción del espacio. Si tomamos en una cancha, si dibujamos o tomamos una cancha en la playa, haremos una línea que es un surco sobre la arena. Definimos dos formas de comportarse en el momento que está determinado el juego. El adentro de la cancha o el afuera. Ahí hay dos leyes. Esto es con solo un simple elemento de trazar un surco en la arena nos va a dar dos comportamientos. Uno con unas reglas sociales que nos permite un juego y otro con otras reglas sociales que nos determina otra actividad. Entonces, ahí podemos identificar que hay dos lugares. El lugar del juego con la actividad de la cancha y definido en un espacio físico que se configura con el tiempo del lugar de estar jugando. Cuando termina el juego, ya esto lo han vivido si han ido a la playa, ya no tiene más valor la línea de ese surco como límite. Digo el surco como la primera expresión de materialidad de una línea. De ahí podemos, y su construcción, de ahí podemos identificar que hay dos leyes, dos reglas, las reglas de un comportamiento social y las del otro. De un lado se juega un partido y del otro se puede observar. Cuando pasó el tiempo de juego, ya no tienen, las dos comparten una misma sensación. Eso es el primer elemento para comprender el límite, la marca. Nosotros como arquitectos, lo que hacemos es consolidamos espacios para definir los límites, es lo único que consolida el espacio. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando yo les comentaba que el espacio tenía tres elementos? Tenía por un lado, ¿qué elemento tenía? La iluminación. Si no hay luz, no hay espacio. Entonces necesitamos luz, natural o artificial, pero el concepto de la luz, el concepto del observador, desde dónde lo miro o desde dónde actúo, y el concepto del límite. En nuestra materia vamos a trabajar en uno solo de esos conceptos, que es el límite. El límite es la materialización. Cómo se materializa y qué efectos logra.
De ahí podemos ver que el tiempo es el sentido que tiene en el lugar. Ahí van a ver ustedes que hay ciertas construcciones que se han hecho durante un tiempo y hoy ya no tienen esa vida útil porque cambió el tiempo de juego, el tiempo de actividad. Entonces, mientras haya una actividad durante un tiempo, ese límite es verídico. Cuando dejamos esa actividad por unas determinadas cosas, como hoy lo que está pasando en el campus de nuestra universidad, hoy que no podemos habitarlo, ¿qué nos pasa? Es un espacio que no es nuestro espacio, dejó de ser nuestro lugar. ¿Por qué? Porque no estamos asiduos, porque hoy está cerrado. Bueno, están empezando por la pandemia a abrirse, pero si nosotros no estamos en ese lugar no lo podemos considerar un espacio. Tenemos que involucrarnos con una actividad. De ahí, de ese límite, nosotros vamos a resolver los primeros materiales que conforman ese límite, que puede ser, en este caso, si le decíamos la arena en una cancha de juego, el surco, solo la sombra que marcaba el primer material. Después, como ustedes ya saben y ya vieron el año pasado, los materiales de construcción o las materias primas son las arenas, los aglutinantes que son cales y cementos, el agua, los áridos gruesos, metales y en este caso los muros para descerramiento o los límites materializados. Esas son las primeras materias primas. De ahí vamos a poder definir a partir de ahora que la materia prima, y esto es lo que recordamos de física, está todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. A eso se reconoce como materia. Las propiedades características son dos, son las intrínsecas o generales o las específicas. Que estas materias primas se definen en cuerpos o definen el cuerpo de otro. Las extrínsecas o generales están definidas por la masa, el volumen, el peso, la densidad, la impermeabilidad, la visibilidad, la inercia y la dureza. Y por otro lado, vamos a ver que las intrínsecas o específicas están definidas en físicas y químicas, donde la densidad, las físicas como la densidad, como la elasticidad, como la consolidación, el estado sólido, líquido, gaseoso, o el punto de fusión o conductividad de cada una de estas distintas materias primas, nos pueden definir distintos comportamientos en la construcción, donde por otro lado podemos tener las estudiadas como químicas, donde está la oxidación, la putrefacción y la combustión, hasta la fermentación. Estos son los distintos elementos que terminan con la vida útil del material en conformarse como patologías de la materia. Este primer pantallazo, aquí vemos todo el desarrollo del cuadro general, es para entender cómo la materia se puede transformar o estar en un estado diferente, de los cuales nosotros nos vamos a tener que elegir en qué estado para crear ese límite que nos va a definir nuestro espacio. De ahí percibimos un espacio. ¿Cómo lo percibimos normalmente? Lo percibimos a través de los ojos, a través de nuestros sentidos, una referencia del espacio. Lo sintetizamos en la memoria como datos que quedan en la referencia de nuestros sentidos grabados en nuestra memoria. De allí, esta percepción del espacio está dada por los estímulos externos que percibimos. Seleccionamos y reconocemos para llevarnos a nuestro mundo interno y darles el significado. Estos significados los podemos ver en distintos tiempos que han tenido distintas formas de representación. Para ello podemos tomar estos videos que aquí adjunto, que son los principios de percepción visual de la percepción de la Gestalt, que es lo que se dio forma a toda la escuela de la Bauhaus
como la primera escuela-taller o de artes y oficios, la percepción del color y las sensaciones de los trabajos de Kandinsky, como uno de los maestros que formó la escuela Bauhaus, hasta la percepción y la experiencia de la Segunda Guerra Mundial de Joseph Bauer. Estas son tres formas de percibir y nos modifican el espacio. Para llegar a esto, nosotros el primer paso a realizar es, en el trabajo práctico, es realizar tres espacios continuos, donde darle una materialidad con un sentido. Para ello vamos a utilizar unas sensaciones, vamos a tomar como ejemplo las fichas de Odone y de ahí vamos a dibujar planta, corte y detalle constructivo. Las plantas y los cortes a escala 1 en 100, los detalles constructivos a escala 1 en 20 y debemos realizar un modelado digital, donde ese modelado digital le podemos dar una materialización con unos sentidos definidos y a cada sentido definido le tendremos que aplicar un emoji a esa imagen lograda que marque la sensación. Entonces nosotros como colaboradores o ayudantes los vamos a ir guiando si ese emoji con una sensación definida está representado en ese espacio. ¿Me explico? Que cada espacio tenga su emoji requerido. Para llevar adelante esto vamos a necesitar tres elementos. Los espacios a elegir morfológicamente de la ficha Odone, las sensaciones que les vamos a dar. Cada uno de los ayudantes le va a determinar a cada persona tres sensaciones y a través de estos modeladores, tanto en SketchUp o en Blender, que son software gratuitos que pueden bajar de cualquier plataforma, podrán hacer maquetas virtuales y con un programa que es Twinmotion, que es un renderizador o un programa que nos va a permitir el renderizado versión 2021, 2022, podremos darle la materialidad de la sensación elegida. Esto es el aporte nuevo. Yo creo que la mayoría ya ha trabajado con este tipo de programas y con el Twinmotion es uno de los modeladores. Estos son plataformas gratuitas que se pueden bajar libremente de la red. Si uno de ustedes tiene otro modelador o otro renderizador comprado de otra empresa que los promocione, no hay ningún problema, lo pueden utilizar. Nosotros damos estos que son gratuitos y cualquiera lo puede bajar. Lo que nos interesa a nosotros es que lo utilicen y que apliquen materiales a estas maquetas virtuales. Ahora, cuando vayamos adelante, aquí le doy elegir un emoji. Para elegir en el emoji pueden buscar los distintos estados de ánimos en el diccionario de Google de emoji, donde como aquí hay alegría, enojo, tristeza, puede ser, que son de significado abierto, hay otros emojis que en el diccionario que nos pueda definir nuestra sensación. Para ello, les voy a dar el ejemplo de una obra de Jorge Oteiza. Quizás hay muchos de ustedes que ya han trabajado con el escultor Jorge Oteiza. Cuando empieza a volcar su conocimiento a la arquitectura, empieza a trabajar en la Cámara de Comercio de Córdoba, en colaboración con Rafael de la Hoz, García Paredes. Son dos figuras muy importantes de la arquitectura española contemporánea. Del primer boceto de Oteiza, que es entre el mostrador de mármol, la escultura y la escalera, luego se pudo construir esto, que casi lleva la misma relación. Aquí vemos en esta foto, rápidamente vemos tres espacios. Un espacio de llegada, un espacio de profundidad
y un espacio que marca la escalera con una visual. Ahí vamos a ver que la materialidad va cambiando en cada uno de los espacios y vamos a ver libremente cómo en cada uno de los espacios entra la luz, como elemento importante de la continuidad espacial. Este elemento, hoy en día, esto es una foto contemporánea, vemos que si tomamos la escultura, foto contemporánea porque vemos el televisor aquí colgado, no es del momento de que se ejecutó que era así, sino hoy en día lo han adecuado a las necesidades contemporáneas, donde cómo los cambios de sensaciones nos permiten, nos generan estas escaleras, que hay un ascenso, para llegar a una sala previa a la cámara con este plano antiguo de Córdoba, con esta información de libros y casi de un carácter abstracto para ver, para luego llegar a la sala de colación que tiene esta Cámara de Comercio, donde tiene este lenguaje para ser un lugar de mayor envergadura, un mayor valor, donde tiene casi un techo pintado o dorado, con un tema de trabajo y todo un trabajo de madera para absorber los sonidos. Entonces, cada representación tiene un lado técnico, un sentido técnico y un sentido emocional. Las percepciones son en sentido emocional y el lado técnico son sus necesidades de uso. Aquí les traigo otro ejemplo, que es un edificio de Rafael Aranda, Carmen Pillén y Ramón Vilaltra, el grupo RCR, son los que años atrás han ganado el Plisker, son un despacho de Girona, que en la hora de construir, tienen que construir en una vieja forja de materiales, de metales, que es en Ripoll. Forja es un viejo lugar donde se extraía el hierro, y del hierro empiezan a recordar, le dan un significado especial a esta nueva obra, porque ya no se produce el hierro como antiguamente, pero sí le dio origen. Ellos aquí tienen que hacer un teatro, el Teatro La Lira, y para hacer eso empiezan a trabajar. Este es el perfil histórico que dio el lenguaje de la ciudad, donde toda esta gente que habitaba la ciudad trabajaba en las minas de hierro, y cuando tienen que intervenir hoy los arquitectos utilizan el hierro en un lenguaje de acero corte para identificar a los usuarios, creando un nuevo espacio urbano como una plaza cubierta, y donde esa plaza cubierta tiene unas entradas para llegar al teatro, que está en el subsuelo. Aquí vamos a ver cómo reinterpreta el material que dio origen a todo el trabajo de esta gente, de todo el pueblo, y cómo abre o permite cruzar el río Ter, por un nuevo lugar. Y el teatro acá está en este flanco de vidrio, casi en el subsuelo, casi al filo de la costa del río. De aquí vamos a ver, aquí este frente de cristal es toda la sala de teatro que va a tener, y arriba genera un espacio público, como una caja vacía, con un simbolismo del material elegido a partir del trabajo del lugar. Por otro lado, en este juego de poner un ritmo de una misma pieza, va tapando todos los patios interiores, todos los patios privados de las propiedades horizontales. De esta manera vamos viendo cómo cada persona que transita por este lugar, que es oriundo de este lugar, tiene contacto con el hierro, y de aquí arriba, en las partes planas, horizontales, vamos a ver que por ahí puede transitar una bicicleta, una silla de ruedas, se puede permanecer en estos bancos mirando el río, o por estas barras de repetición de barras, uno puede ver casi cómo corre, lo más lindo de un puente, ver cómo corre el río. Todo ese trabajo poético está potenciado por los materiales elegidos.
De ahí vemos que cuando va al trabajo urbano se relaciona morfológicamente con una geometría casi abstracta, como una boca de la manzana que invita a entrar y a pasear, que toma la misma proporción de las casas linderas. Este es el primer concepto de la percepción del espacio. Ahora vamos a ver cómo estos estímulos que percibimos les vamos a dar a ustedes cuál va a ser la dinámica de trabajo. A cada alumno va a tener 3 emociones. Primero les pido que miren el primer paso es ver este video, que es el arte de las emociones, donde hay un catalán que explica cómo en la música y en todo el ambiente artístico, la primera expresión del hombre es a través de la emoción, y esa emoción genera una respuesta artística. Luego, eso como que lo vean todos para empezar a entrenarse y a encontrar ponerse en tema de lo que estamos pidiendo. Luego, después de eso, vamos a tomar, cada alumno tendrá 3 sensaciones: éxtasis, vanidad, rebeldía, locura, inspiración, soledad, curiosidad, obsesión o pintura que representan la fe, que esas son las sensaciones y cómo se vieron en el arte. A cada alumno va a tener 3 de esas sensaciones y la va a tener que transmitir. Va a ver los videos y va a ver cómo han sido transmitidas en distintos lenguajes artísticos hasta el día de la fecha y explicados por este señor, y a partir de ahí, que se llama Jenner, Ramón Jenner, a partir de estas explicaciones, ustedes van a poder interpretar o crear 3 espacios, ¿sí? Que comenzar a imaginar y a pensar esos espacios, y una vez que los empiezan a armar, se van a poder referir a la ficha de O'Donnell, que ahora voy a pasar a describir, para dar forma en dibujos, planta, corte, 1 en 100, y a realizar el modelado de esos espacios que ustedes generan. Nosotros, como cuerpo docente, los vamos a tratar de materializar el espacio en sentido que es acorde a esa sensación. Y de ahí renderizará y tomará tres imágenes. Lo que después de ahí, con las consultas con los ayudantes o todos, vamos a ir viendo cómo cada material, color que han elegido, cómo se puede construir este envolvente. Y cuando hablamos de cómo se construyen los materiales, podemos siempre recordar, acá se me duplicó la imagen, siempre recordar que todo material que vamos a aplicar, primero tiene que tener un replanteo de dónde se va a ubicar, ¿sí? Después, en segundo plano, es cómo se va a sujetar. ¿Cómo lo podemos sujetar? Entonces, para los que eligieron revestir en chapas de cobre, ¿cómo se va a sujetar la chapa de cobre? Los que van a decidir pintar, ¿sobre qué material vamos a pintar? Sobre una pared revocada, enlucida, y esos revoques o esos enlucidos nos van a ir definiendo distintas texturas. Si decidimos poner un grupo, un armazón de planos de madera, ¿cómo se van a sujetar esos planos de madera? Cada tarea que nos dé a nosotros la decisión de cómo aplicarlos, para volver atrás, ahí está, que nos va a definir estas formas de cómo aplicarnos, nos va a definir qué respuesta técnica que tendremos que llevar adelante. Si quizás para los pavimentos queremos un tipo de pavimento, va a tener una forma, unas medidas ese pavimento, unas formas de sujetarlo o pegarlo, adherirlo a la superficie portante, y así con lo que pasa en paredes o en cubiertas con los cielos rasos. Empezar a comprender, y eso se va a verificar en un detalle constructivo de vuestro cuadro, un corte constructivo a escala 1:20. A continuación,
vamos a ver, muchos de ustedes quizás ya las vieron, a estas clases dictadas por Tito Odone. Odone era un profesor que en la pizarra, cada vez que dictaba, explicaba estos gráficos para comprender la pizarra. Cuando iba al pizarrón empezaba a dibujar y trataba de dibujar estos gráficos. De lo que estos gráficos que dibujaba en pizarrón, de lo obtenido por los alumnos como bocetos, hoy en día trabajamos. Este señor Canoso que está mirando una maqueta y en una enchichada en la década de los 80, 70, 80, 82, 83, era Tito Odone, cuando es uno de los fundadores de la Universidad de Mar del Plata en el taller de arquitectura. Y cuando tuvo que llevar adelante cómo explicar la arquitectura, empezó a explicarla a partir de estos gráficos que aquí les mostramos, y eso cómo hoy nos pueden llevar a entender cuando un arquitecto intenta explicar una obra, busca el camino más fácil para que comprenda el alumno y juntos puedan desvelar los secretos de la arquitectura. Lo único que intentamos, si nosotros cambiamos el concepto de alumno por cliente, es lo que tratamos de hacer en cada perspectiva que le mostramos a un tercero. Es decir, intentamos desvelar con los clientes los secretos de ese espacio que hasta ahora lo habíamos imaginado. Conocimientos previos y reconocimiento del concepto de la abstracción. Para ello, el primero que empezó a tratar la abstracción hoy en día en el arte es que hoy hablamos de arquitectura abstracta o figurativa, fue Paul Cézanne, el pintor, no sé si lo conocen, es un pintor pleno de inicios del posmodernismo, donde empieza a dibujar figuras y descubre que todas las figuras tenían una geometría abstracta en su interior. Esos paradigmas nos potenciaron al desarrollo de toda esta arquitectura moderna, que ustedes ya la han trabajado en el taller, las vanguardias de Wright, de Rivers, de Le Corbusier, de Mies, de Gropius, que nos llevan a un nuevo espacio para imaginar, pasear en su imaginación. De esas arquitecturas, si las abstraemos, siempre vamos a tener algunos de estos espacios que Odone nos explicaba en sus clases. De ahí uno de los que más mantiene vivo ese pensamiento es Guillermo Edgar, que es un arquitecto, un profesor de la Universidad de Mar del Plata, que la semana que viene, el martes que viene, nos va a invitar, nos va a compartir la experiencia de su taller y cómo utiliza estas sensaciones para llegar a elementos constructivos. De ahí vamos aquí a concebir los primeros espacios ilimitados, espacios finitos. Es una persona frente a un horizonte, no tiene límite. De ahí podemos hacer la primer marca en el suelo, que yo buscaba la referencia de la playa, es la primera noción de espacio. El lugar puede ser grande o chico, de distintas dimensiones en relación al cuerpo humano, donde valora la distancia, el tiempo, las cercanías. Aquí vemos en una de las cómo un plano suspendido nos define el espacio. La que estamos viendo es una de las obras de Guillermo Edgar, que espero que nos la cuente, los secretos de cómo llegó a resolverla. Y por otro lado, como un elemento vertical, este es una de las esculturas de la Leona que está en el Parque de Mayo, que nos marca un lugar y una proximidad y una distancia. A partir de ahí o lejos de ahí, una noción de distancia y de espacio. La mínima noción, la mínima materialidad para explicar la noción de espacio. Por otro lado, cuando duplicamos los espacios, un plano inferior y un plano superior, con unir los vértices vamos a construir una limitación espacial. Cuando ponemos dos planos, aquí de distinta materialidad, uno de chapa
y uno de mampostería, vamos a identificar como acceso. Si esos planos los separamos más, vamos a percibir otra relación espacial. Entonces, de aquí vamos a ir avanzando a... Perdón. De aquí vamos a ir avanzando cuando tenemos 3 caras opacas, qué tipo de espacios nos permiten definir y qué materialidades nos damos a cada uno de los espacios. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un cubo total de 4 lados, nos forman casi un cubo con 2 transparencias, o un cubo de una caja revestida en madera y un cubo definido en piedra? Todo esto nos va percibiendo distintas sensaciones, tanto de proximidad o de estar dentro del lugar. Como un paralelepípedo desde el exterior nos conforma este espacio y a una distancia nos define un espacio, y acá las tensiones de 2 paralelepípedos. ¿Sí? 2 rectángulos colaterales, coplanares, nos van definiendo distintas alturas y eso nos va definiendo distintos espacios, distintas situaciones espaciales. Y ustedes saben que cualquier espacio arquitectónico es transitar por distintas situaciones espaciales en la casa. En sí, lo que nosotros estamos tratando de resolver en el espacio arquitectónico es tratar de que la persona logre una mayor permanencia en ese espacio. Acá vemos la continuidad, en la primera foto, la continuidad entre exterior e interior del mismo cielo raso, eliminando los elementos de borde. Aquí abajo vemos la continuidad espacial y el atravesar un lugar. Aquí por este lado vamos a ver otras secuencias espaciales. Y en este juego de paralelepípedos y formas, ¿cómo nos perciben? ¿Qué diferencia hay cuando al hormigón lo podemos pintar de negro, o en este caso es una madera pintada de negro que nos va definiendo las marcas del lugar, una textura, unas aberturas, unas cajas, unas maquetas nos van dando la primera interacción del espacio. ¿Sí? Aquí siempre vamos a estar parados a partir de un juego estético, de una percepción sensible. De la cocina, cómo continúa el pasillo, el juego de la representación casi directa de todos estos juegos gráficos o representaciones gráficas transferidas a distintas obras de arquitectura. ¿Qué pasa si tengo un plano? Si ese plano es más alto, más bajo. Este juego de situaciones espaciales nos definen distintas secuencias. Entonces, este juego como una ventana, un plano de vidrio que nos resuelve la casa y un pequeño balcón nos puede definir una situación espacial más acorde a lo que nosotros queremos lograr. Acá lo que veíamos anteriormente, un plano de madera, un plano horizontal, un plano vertical de madera nos marca la línea de fachada, un plano vertical de techo que sobresale nos da una roja, una sombra. Ahí ya entramos en sutilezas espaciales, porque este límite de la sombra lo va a ir definiendo la ubicación de la luz. Entonces son límites momentáneos o sutiles, donde sabemos que hay una diferencia espacial del adentro afuera, pero a partir de una sutileza. Entonces, en este juego de percibir el adentro y el afuera, cuántas secuencias tenemos y cómo vinculamos la persona de afuera con la que está dentro de la mejor manera. De aquí vamos a llevar ver otros ejemplos que nos permiten ver. Aquí en los interiores, que no estamos tan habituados de observar la arquitectura, con solo la variación de piso nos va definiendo estos lugares. Aquí en esta casa, la cocina, está un escalón y medio, 2,
más alto que el comedor, y ya marca esa relación espacial. Nos marca y obliga a cualquiera de los observadores a rodear el espacio con la mirada. Cuando hay una variación de techo, ¿cómo puede quedar este juego de formas? Techo y planta, lateral, las variaciones de forma, dos laterales, total, laterales y cubiertas, cómo queda como un pequeño escenario. Entonces, estos son recursos geográficos y morfológicos para poder resolver. Cuando están desplazados estas variaciones, pueden crear distintos climas según la materialidad que nosotros querramos ver. A partir de aquí vamos a ver cómo estos juegos de repetición, de formas, de volúmenes, nos van definiendo distintas interacciones. Cuando dos cubos están cruzados por la diagonal, a través de un nexo, como recién veíamos, ¿qué pasa cuando esta interacción, que uno justapone al otro? Entonces sabemos que el cuadrado de arriba es más importante que el cuadrado de abajo, aunque la interacción sea la misma. Visualmente se ve que el de arriba, eso ya nos va a dar un lenguaje de fachada, acorde a la planta. Por ahí vamos a ir trabajando en distintos valores interiores para ir llevando y resolviendo. Entonces, cuando esas interacciones tienen la proyección de un muro o de un espacio continuo, y aquí como estos espacios único interior nos va definiendo distintas dobles alturas interiores, de este lado, del otro, qué proporción tiene, 1/3 de la doble altura, 1/6. Estos son todos los elementos que ustedes tienen que decidir antes de hacerlo. Y lo decidimos todo, lo decidimos a partir de una sensación según la percepción de lo que queremos lograr. No hay, el 70% de nuestros deseos, en nuestra realidad, lo hacemos por casualidad y por deseo. Por casualidad, hoy estamos aquí, por casualidad, estamos estudiando esto, elegimos estudiar esto, y por mucho suma de casualidades, no está todo definido linealmente. Hay muchas sensaciones y percepciones que están en nuestro inconsciente que nos marcan las decisiones a tomar. Por eso estamos trabajando desde esta parte sensible del ser humano. De aquí vamos a profundizar en cómo estos juegos de espacio nos van definiendo interiores y dar un grupo más de ejemplos. De esta manera yo creo que podemos decir que se ha definido la clase de hoy, de la cual